estamos en Conociendo la Verdad del Catolicismo. Y hoy tenemos al teólogo de México, que va a sacar a luz las herejías de Luis Toro. Con ustedes, el teólogo de México. Dios les bendiga, católicos, en esta noche. Hoy vamos a ver un video de Luis Toro, donde habla puras mentiras, como siempre le hemos sacado sus mentiras, y es lo que le enoja a Luis Toro, que nosotros le sacamos las mentiras, ¿sí? Vamos a ver un video donde él quiere engañar a este hombre que le pregunta una cosa, que dice que no llaméis a nadie padre, ¿sí? Pero él asegura que los sacerdotes lo tienen que llamar padre, ¿sí? Vamos a ver el video desde el principio. Desde el principio vamos a ver el video desde el principio para que ustedes vean lo que dice Luis Toro. Pues vamos a ver. Rudy, mire Rudy, hay de saber que solamente hay un capítulo y un versículo donde dice no llame a nadie padre en la tierra. Y es en Mateo capítulo 23, versículo 9. Hay de saber eso, que solamente existe este capítulo y este versículo. De modo que si quitáramos a este capítulo y este versículo, no existiría. Pero existe. Y si existe, ¿qué quiere decir? Hay dos interpretaciones. Una, la de los hermanos separados, y otra, la de los católicos. La de los hermanos separados, tú ya la conoces. No puedes llamarle padre al sacerdote porque la Biblia no lo prohíbe. Punto. La de la Iglesia Católica, sí puede llamarle padre al sacerdote porque la Biblia no prohíbe que yo llame padre al sacerdote, a pesar de que Mateo dice a nadie llame padre sobre la tierra. Porque Luis Toro no obedece a Dios. Por eso dice que tú puedes llamar al sacerdote padre, porque la Biblia no lo prohíbe. Pero des en cuenta, católico, que Luis Toro es tan ignorante que invade esta palabra de Mateo 23:9. Y esto lo dijo Jesús. Y él dice que nomás el único versículo donde dice no llaméis padre a nadie en la tierra. Pero este versículo lo dijo Jesús para que lo entendiera el hombre, para que no se dejara el hombre engañar como hoy en día se dejan engañar por los sacerdotes. Que los sacerdotes dicen que a ellos los llames padre y así, pero no lo dice la Biblia. Y bien que lo sabe Luis Toro, ¿sí? Nada más que se hace loco, ¿sí? Bien que sabe que Mateo 23:9 dice, y no llaméis a nadie padre en la tierra. Y eso lo dijo Jesús. Pero Luis Toro no quiere obedecer a la palabra del Señor. Él quiere sacarle otra cosa al versículo. Él quiere acomodarle como él quiere, pero no es así. Y miren bien cómo dice el versículo, Mateo capítulo 23, versículo 9. Lo va a leer la discípula de guerra, para que vean cómo dice el versículo. Mateo capítulo 23, versículo 9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Uno es vuestro Padre que está en los cielos. Uno. Pero Luis Toro quiere que a él le digan Padre, ¿sí? Él quiere sentirse grande, que le digan Padre. Pero si Jesús dijo que a nadie llaméis Padre en la tierra, a nadie, ¿sí? No sé, ustedes católicos, si le quieren llamar así al mentiroso de Luis Toro, Padre. Pero será Padre de ustedes. Pero nosotros tenemos un Padre que está en los cielos. Y es el que nos dijo Jesús, no llaméis a nadie Padre en la tierra porque tenemos un Padre en los cielos. Pero él se agarra, luego que, ¿por qué le decimos Padre a nuestro papá terrenal? Y empieza a meter tantas cosas para que ustedes empiecen a decir, no, pues sí es cierto, ¿cómo le...? Oye, no seas tan ignorante católico igual que Luis Toro, ¿sí? Luis Toro te empieza a envolver, ¿sí? Que por qué le llamas Padre a tu papá terrenal, si así lo dejó Dios, ¿sí? Para que te guiaran, ¿sí? Los padres que Dios te dio es para que te guiaran, para que tú los valoraras a los padres que Él te puso, ¿sí? Ellos son tus padres aquí terrenal, pero tenemos nuestro Padre por el Señor Jesús de Nazaret, Él es nuestro Padre, ¿sí? Ellos son Padre terrenal, pero tenemos un Padre espiritual que está en los cielos,
Por eso dice, a nadie llaméis padre, ¿sí? Luis Toro se empieza a meter con Abraham, que por qué a Abraham le llaman padre. Y fíjate, no sabe ni qué significa los versículos que ahí dice la Biblia, no sabe nada, ¿sí? Él mete a Abraham así nada más, que por qué Abraham sí, y él se quiere comparar con Abraham, y nada que ver, te lo digo así, nada que ver Luis Toro con Abraham, nada que ver, ¿sí? Porque Abraham fue un hombre santo y puro ante Dios, pero Luis Toro es mentiroso ante los ojos de Dios, ¿sí? Es mucho la diferencia, porque él practica la mentira y Abraham siempre andaba caminando como Dios le decía, pero Luis Toro camina en mentira, ¿sí? Y miren, vamos a seguir viendo el video, lo que dice Luis Toro. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación consiste en que analicemos lo que dice el capítulo 23, versículo del 1 en adelante, para ver el contexto, a qué se está refiriendo Jesús, el antes y el después. Y al analizarlo, podemos ver con claridad por qué. Porque resulta una cosa, que la iglesia se encuentra con este interrogante. Si Mateo 23, 9, léalo. No llamen padre a nadie en la tierra. Pues si Mateo 23, 9 dice, no llamen padre a nadie en la tierra, y se refiere en la palabra padre, que no le puedo decir al sacerdote, entonces la Iglesia Católica se pregunta, ¿por qué la Biblia se contradice? Por un lado dice, a nadie llame padre, pero si usted ha leído Romanos capítulo 4, dice que Abraham es nuestro padre, no carnal, nuestro padre en la fe, y padre de los judíos circuncisos, y padre de los paganos incircuncisos, pero que han creído. Los judíos circuncisos que creyeron, y los paganos incircuncisos que no creyeron, que sí creyeron, y Abraham es padre en la fe. Entonces nos preguntamos, ¿por qué lo llama padre si la Biblia prohíbe a nadie llame padre? Y nos preguntamos, ¿por qué cuando Jesucristo en Lucas capítulo 18, versículo 18, habla con el joven rico y le dice al joven, el joven le dice, Señor, ¿y qué tengo que hacer para cumplirlo, para ganar el reino de los cielos? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. Y él le dice, ¿cuáles? Y él le dice, no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿por qué Jesucristo llama padre a alguien sobre la tierra? Y nos encontramos que en la carta de los Efesios capítulo 6, versículo 1, nos encontramos que Pablo dice, hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperéis a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 6. No se fijen en... No, 6.1, me equivoqué, 6.1. Hijos, obedezcan a sus padres. Y como si en la tierra no podemos llamar padre a nadie. Y el mismo Pablo pronuncia la palabra padre. Escuche. Pues esto es un deber. Honra a tu padre y a tu madre. Es, además, el primer mandamiento que va acompañado de una promesa. ¿Y por qué Pablo no cumple esto? No llames padre, ponga cuidado. Para que seas feliz y goces de larga vida en la tierra. Ahí viene, ponga la lupa, hágale zoom, ahí viene. Pablo hubiese cometido el pecado aquí, ponga. Y ustedes, padres, a nadie llamen padre en la tierra, Pablo. ¿Por qué usted llama padre a hombres? Y no solamente Pablo, la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 9 también dice que Dios es padre. Y lo pone con P mayúscula. Y luego dice que los hombres en la tierra también son padres y con P minúscula. Hebreos 12, 9. Además, cuando nuestros padres, P minúscula, según la carne, nos corregían, los respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus? Entonces aquí habla del Padre con P mayúscula. Nos vemos entonces que
aquí la Biblia habla de Padre. ¿Y por qué entonces prohíbe la palabra Padre? Entonces la iglesia dice, oye, la Biblia no está prohibiendo la palabra Padre. Lo dijo Cristo, lo dijo Pablo, lo dice el escritor de los Hebreos. Es más, Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 14, Pablo dice que Él es Padre y Padre es... Ya vieron que él enseguida empieza a decir que Cristo, que Pablo y que acá, pero él no sabe el significado de lo que dice la Escritura. Él nada más se deja guiar por los versículos, pero él en realidad no sabe lo que significa lo que está diciendo Pablo, lo que dice el Señor Jesús. Él no sabe el significado de padres, ¿sí? Ahí dice padres, ¿sí? Dice padres. Nos dejó el Señor a unos padres, ¿sí? Terrenales, que te vayan guiando, que te eduquen, ¿sí? A eso los dejó el Señor, a los padres que vean por los hijos, ¿sí? Pero no dejó a los sacerdotes a que ustedes vayan y le digan padre. Dile a Luis Toro, ¿dónde dice en la Biblia? Vayan con los sacerdotes y díganle padre. ¿A dónde dice? A ver, dígame usted, ¿a dónde dice eso en la Biblia? Que le digan padre a un sacerdote. Dile padre a tu padre terrenal. Eso sí lo dice la Biblia. Que él no le sepa el significado de lo que dice la Biblia porque él no busca a Cristo. Por eso no sabe el significado de lo que el Señor estableció en su palabra. No sabe, es ignorante a la palabra del Señor. Y usted es tan ignorante también, católico, porque ustedes también lo siguen a Él en su ignorancia. Porque no creo que ustedes no capten a lo que el Señor Jesús dice en su palabra. ¿Y saben por qué ustedes no captan? Porque no leen la Escritura. Ustedes se dejan guiar por lo que dice este mentiroso de Luis Toro. Si Luis Toro dice que le llamen a él padre, ustedes le van a llamar padre. Aunque no lo diga la Biblia, ustedes le van a creer a él y no le creen a la Biblia. Porque la Biblia no dice que a los sacerdotes de antes le decían padre. ¿Sí? De la antigüedad, no, yo no veo en la Biblia que le hayan dicho padre a un sacerdote. ¿Sí? Pero Jesús sí no dejó que decir padre al Padre de los cielos, al Padre de nuestro Señor Jesús. Ese es nuestro Padre. A ese sí le puedes decir padre, pero no al sacerdote. La Biblia no establece que le digas al sacerdote. Ahí mismo en Mateo, capítulo 6, versículo 9, ahí te enseña Jesús cómo le pedía al Padre, cómo dejaba esa oración para pedirle al Padre. Si lo podemos leer, Mateo capítulo 6, versículo 9. Mateo capítulo 6, versículo 9, dice así: vosotros, pues, oréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, así dijo Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? No dice que estás en la secta católica, que le digas al sacerdote Padre. Dice Padre nuestro que estás en los cielos, no al sacerdote. ¿A dónde dice que le digas Padre nuestro al sacerdote? ¿A dónde lo dice la Biblia? Jesús es claro, y Él dejó su palabra para que tuvieras las mentiras que iban a hablar los hombres después en este siglo. ¿Cómo hablan los hombres mentira? A través de la palabra del Señor. Sacan un versículo y lo vuelven mentira, ¿sí? Para que tú digas, no, es que lo dijo con Biblia, sí, lo dijo con Biblia, pero no te lo dice como lo dice la Escritura. Aquí dice, Padre nuestro que estás en los cielos. No te dice que está en una secta católica, que le digas a ese Padre, a ese hombre, ¿sí? Mire lo que dice ahí mismo, en el versículo 14 y 15. Vean cómo es Jesús claro en su palabra. ¿Cómo dice? Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vuestro Padre, no dice el sacerdote, vuestro Padre. Si no perdonara las ofensas de los demás, nuestro Padre que está en los cielos no puede perdonar nuestras ofensas.
¿sí? Pero ahí te dice vuestro Padre, ¿sí? No dice que vayas a un cura y que le digas, Padre, pecado, mire que... No, a nuestro Padre de los cielos, a nuestro Padre celestial, ¿sí? Ahí te lo dice la Escritura, claramente a quién debes de decirle Padre, ¿sí? Pero Luis Toro todo lo acomoda como él quiere, porque sabe que ustedes, la verdad, no saben nada de Biblia, ni tan siquiera agarran la Biblia para aprenderse un versículo católico, ni tan siquiera, ¿sí? Él les empieza a decir que esto es así, y así le creen, pero no es así. La Biblia es clara, Jesús dejó la Biblia para que uno no fuera engañado. Porque Luis Toro lo que quiere es engañar y engañar y engañar, y te empieza a hablar bonito para que tú digas, no, es que sí explica bien con la Biblia. Eso es mentira. Date cuenta, católico, en el error que tú estás siguiendo a este hombre. Date cuenta, católico, en el error que tú estás cometiendo, decirle padre a un sacerdote. Ese es un pecado delante de Dios, decirle padre a un sacerdote. Es un pecado. Porque está desobedeciendo la palabra del Señor, ¿sí? Aquí nada más debes decirle, Padre, el que está en los cielos, y Padre a tu Padre terrenal, como Dios te lo puso, ¿sí? Dios te lo puso, y así debes de respetar a tu Padre, porque Él cree que dice, honra a tu Padre y a tu Madre, ¿sí? Honra a tu Padre y a tu Madre. Eso lo puso el Señor, honra a tu Padre y a tu Madre. Pero como Luis Toro no sabe de Biblia, no sabe el significado, lo que el Señor explica, pues está lleno de pura fábula. Y te dice a ti lo que se le venga a la mente. Y tú dices, no, pues sí es cierto, mira, es que aquí dice. Sí, pero no sabe el significado Luis Toro, lo que dice la palabra del Señor, porque él está ciego. Ciego guiando a ciegos. ¿Sí? Luis Toro está ciego y está guiando a ustedes, que también están peor que ciego que él, porque ustedes lo están siguiendo. ¿Sí? Lo están siguiendo porque son ciegos, no le creen a la palabra del Señor. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 1, es lo que leyó Luis Toro, y es lo que dice que el apóstol Pablo ahí dice que respetar a los padres. Pero es que eso lo dice la Escritura. El apóstol Pablo nunca va a decir algo que no le haya dicho el Espíritu Santo para que él hablara esta palabra, y esta palabra es de Cristo. Miren lo que dice Efesios capítulo 6 versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, así lo dice la Biblia. Pero Luis Toro dice, entonces ¿por qué dijo el Señor así que honra a tu padre y madre, y no puede llamar a nadie en padre? Porque es ignorante Luis Toro. Y siempre se lo hemos dicho en todos los videos, Luis Toro es bien ignorante a la palabra del Señor. Es bien ignorante. Si Jesús está dando una orden de que honres a tu padre y a tu madre, así es, ¿sí? Pero Luis Toro todo lo quiere acomodar como diciendo que entonces Jesús se equivocó, que la Biblia se contradice. Es lo que él piensa, se imagina. El que se contradice es él, porque no le entiende a la palabra del Señor, no le entiende. Más que le busca, no le va a entender, porque no busca a Cristo. Y nunca le va a entender a algo santo si él anda en pecado. Nunca le va a entender. Siempre va a andar en sus imaginaciones y llevando a la gente a la perdición, como ustedes, católicos, creyéndole a él que le digan padre. ¿Sí? Ustedes le dicen padre, pero ustedes se están condenando en decirle eso porque están desobedeciendo esta palabra. ¿Sí? Al único que le debe de decir padre es el Padre de los cielos, al que le pides. ¿Sí? Por medio de Jesús. Y es lo que ustedes no saben, católicos. Ustedes, Luis Toro dice que por qué le llamamos padre y ustedes le están creyendo. Pero es que así lo estableció el Señor. Y como lo estableció el Señor, así se debe de hacer, como Él lo escribió, así. No como yo me imagine y como yo piense, como el loco de Luis Toro, que se imagina tantas cosas. Vaga su mente quién sabe a dónde, y a ustedes también los lleva por allá a la perdición. Como él anda perdido, a ustedes también los lleva a perder, diciéndole que a locura ustedes le llamen padre, y ustedes lo acatan, y ustedes se enojan con nosotros con decirle la verdad que dice la Biblia.
Ah, pero le creen a las mentiras de este hombre que les habla bonito y empieza a decirle, ¿sabe qué? Que María también es tu madre. Imagínate de dónde saca tanta loquera, tanta imaginación. Saca tantas imaginaciones Luis Toro. Pero ya quedan ustedes, católicos, si ustedes le creen a Luis Toro en decirle padre, ya quedan ustedes, católicos. Y denle like a los videos, suscríbanse, católicos, pastores, evangelistas, pueblo de Dios, suscríbanse, denle like, que lo que hacemos es para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús de Nazaret, para que nuestro Señor Jesús de Nazaret sea glorificado siempre. Que Dios les bendiga, católicos. Bueno, católicos, ya escucharon al teólogo de México de la enseñanza que les ha dado a través del conocimiento de la palabra, dando la diferencia del Padre que está en los cielos y el Padre terrenal. Entonces aquí les dio esa enseñanza para que ustedes puedan captar, ¿verdad?, a través de la palabra. Que Dios me los bendiga. Estamos conociendo la verdad del catolicismo.